Entonces, ya con ese pequeño trasfondo, van a ver que Pablo hace un énfasis tremendo sobre la persona de Jesús y la importancia de conocer verdaderamente quién es Jesús y el respeto que se le debe a Jesús. Y dice así, hablando de él, verso 15, lo tienen todos, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, subráyalo, toda plenitud, alabado sea su nombre. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Te pido ahora que brinques un momentito al capítulo 2 de Colosenses. En el versículo 8 dice, lo tienen, es ahí al lado. Mirad que nadie, ¿cómo dice? Os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Subraya este versículo, el 9, porque es sumamente importante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los que tengan una petición de oración, por favor, les ruego que levanten sus manos y en señal de fe. Pastor, Sí. acordarnos de orar por la hermana Ada Inver. Ella no está hoy porque ella la operaron de la retina. Y creo que ¿Verdad fue? como 3 semanas la recuperación, y hay que orar para que el procedimiento sea efectivo. Muy bien, oramos por la hermana Daimber. La tuvimos la semana pasada, estaba muy contenta con un pequeño obsequio que se le dio, bendito sea el Señor. Y el agradecimiento, oramos, ¿está bien? Amantísimo Dios y Padre Celestial, en tus manos ponemos cada petición, porque solamente tú tienes el poder de escucharlas todas, y que puedes obrar individualmente en forma poderosa para bendecir a tu pueblo. Mira, Señor, mira a los enfermos. No hay cosa más horrible que estar enfermo. Querer servirte y que haya algo que impida el movilizarse para la predicación, para compartir tu santa palabra. Mientras más viejos nos ponemos, más experiencia adquirimos y valoramos inmensamente la salud, valoramos inmensamente el Evangelio de Jesús. Por tal razón te pedimos que en tu misericordia
en tu bondad y en tu amor, obres en el cuerpo de todas estas personas que están enfermas. Oramos, Señor, para el restablecimiento de la hermana Ada Imbert. Te pedimos que tú les des salud, que la sanes y que permita que pueda ver bien. En el nombre de Jesucristo también te pedimos por la hermana Dalí y oramos, Señor, para que tú pongas tu mano sobre ella, para que ese cáncer no vuelva a resurgir. Ten misericordia de ella. Ella ha aceptado esto y lo ha aceptado he visto con paz, confiando en ti. Gracias, Señor, por todo el apoyo de aquellos buenos y buenas hermanas que la han puesto en oración. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a nuestras familias y ayúdanos en estos tiempos, Señor, que han sido sumamente muy distintos. Nunca habíamos visto cosas así. Gracias por todo el apoyo de estos amados hermanos y hermanas y rogamos, Padre Celestial, que de sus hijos se levanten los futuros ministros para la iglesia, que se levanten fuertes predicadores y maestros y maestras para la continuidad de este santo evangelio. En el nombre de Jesús, bendice a los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios, por ya sea YouTube o Facebook, y te rogamos, Señor, que llenes el corazón de aquellos que buscan esperanza. Por Jesucristo te lo ruego, humildemente te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Una iglesia como la de Colosa, que está localizada en una ciudad rica en esa época. Si ustedes recuerdan la semana pasada, esto es algo sumamente interesante porque todos ellos fueron transformados, sus vidas cambiaron cuando entregaron sus corazones a Jesucristo. Y estaban felices y había armonía dentro del grupo. Cuando se acercaban al altar de Dios y adoraban al Señor, miren hermanos, lo hacían con un agradecimiento inmenso. Y esa armonía y el preocuparse el uno del otro, sin estar pendientes a las apariencias, sino que cada cual genuinamente consagraba su vida a Dios, sabiendo que Dios les escuchaba por un simple hecho, que sabían que Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario y que esa sangre derramada en el Calvario tenía un poder como no lo tiene nadie. En toda la creación no hay nadie ni nada que tenga el poder para limpiar el pecado, para restaurar o cambiar, transformar una vida. Por eso la Biblia constantemente en los evangelios, sobre todo Juan, utiliza la palabra nacer de nuevo. ¿Cuántos no he oído yo que decía, si yo pudiera darle para atrás al tiempo y yo naciera de nuevo, pero que me dejaran con las experiencias que tengo? Todo el que yo conozco me dice que haría las cosas distintas. Usted va viendo. Pero es que la idea del evangelio es, por favor, es que no te enfocas aquí. Aquí tú pasas como peregrino, pensando que al tener a Cristo, tú lo que vas a hacer es sembrar el evangelio, sabiendo que Jesucristo murió por ti, que te ha dado salvación eterna, que cuando termines tus días aquí, el próximo cumpleaños lo vas a celebrar allá. Usted va viendo.
Morir no es el fin. Entonces la gente encuentra esperanza en el nacer de nuevo por el poder de Jesucristo, nuestro Salvador. Usted va viendo. Y entraban domingo tras domingo. De momento se colaron unos cuantos y trajeron las ideas de los judaizantes. Ahora hay que tocar el cuerno ese, el shofar. No, ustedes no están completos, les falta guardar el sábado. Porque cogieron los 10 mandamientos y los pusieron uno a uno. Y como ellos se reunían el primer día de la semana, que el primer día de la semana, a mí me encanta y yo siento, ¿verdad? Es lo único que hago en contra quizás de la Academia Real. ¿Cómo es? ¿Lo dije bien? Española, del lenguaje. Maestra de español. Real Academia Española de la Lengua Española, porque es de España. Y entonces yo pondría domingo con letra mayúscula. En todo trato. Porque domingo viene de la palabra dominicus, del latín que quiere decir día del Señor. Nosotros no guardamos el sábado, como algunos amigos que tengo, porque ya somos salvos. Ahora nosotros estamos todos los días en Cristo. Salimos de aquí, pero el lunes es una continuidad en la experiencia cristiana con Jesucristo. Todos los días, mañana, tarde y noche. Entonces, bien, no, ustedes no son salvos, les falta el sábado. El cristianismo no se hizo para guardar el sábado, porque el sábado fue dado para que el hombre reposase, y lo dice bien claro la Biblia. El sábado en aquel entonces se dio para que descansáramos. Pero cuando llegó Cristo y resucitó de entre los muertos, entonces hay aquí un acontecimiento sumamente grande. La resurrección de Jesucristo es la garantía de todos ustedes y la mía también de que somos salvos. Porque si Jesucristo hubiese muerto y se queda muerto, seríamos como todas las otras religiones. La diferencia del cristianismo es que tenemos a un Salvador que vive. Y Él vive. Y como Él vive, usted tiene esperanzas y camina a diario por este mundo, con COVID o sin COVID. Y si le da el COVID y se muere, que a mí no me gustaría que pasara, pero tiene ya reservado su lugar. Porque mire, yo les garantizo una cosa. Usted se va a morir de algo. Y el que no se muere de una enfermedad se muere de viejo. Sí, de algo se va a morir. Si es antes o después, lo importante aquí es que en el proceso, en el peregrinaje, usted siembre la semilla del Evangelio de Jesucristo. Usted va viendo, hay tanta gente allá afuera que no conocen a Dios. No lo conocen. Y van a depender de que cada uno de nosotros le hablemos sembrando la semilla. Yo tengo un amigo que voy a tratar de verlo esta semana otra vez. A principio de mi conversión, él iba conmigo a la iglesia. Y la mamá, en aquel entonces, que yo empezaba en mi primer año del seminario de New Orleans y vine a Puerto Rico, me invitaron a predicar en una iglesia bautista ahí
cerca de Guabate, en Las Vegas. Es que tengo que decir Las Vegas de Guabate, porque si no van a entender que ando por allá, por Nevada. Y él fue conmigo. Da casualidad que en esos días él se había dormido por la antigua carretera de Guayama, que es la carretera que más curvas tiene en todo Puerto Rico. Ustedes, si no han ido por allá, yo los llevo, porque allá nació mi mamá, por allá por Jajome. Pero él se durmió y al dormirse se fue por un barranco y no se mató porque él cayó, el carro de él, encima de unos árboles. ¿Sí? Quedó así, parecía una hamaca y él estaba dormido, se durmió. Entonces se cortó la cara y cuando despertó y él fue a abrir la puerta, él veía que el carro hacía así. Y entonces yo vengo y él contándome, y yo le decía, wow, pues Dios te dio una oportunidad, y me dijo que sí, pues vamos a la iglesia. ¿Qué creen que hizo? Se fue conmigo para la iglesia y me contó todas estas experiencias. Pero la mamá me llama y me dijo, ven acá, yo cuando te dije que hablaras con mi hijo, no era para que te lo llevaras a tu iglesia. Y yo le dije, bueno, yo lo llevé para que escuche la palabra. Me dijo, no, porque aquí todos somos de la iglesia tradicional. Ya ustedes saben, no voy a decir porque todo el mundo ahora hay que tener cuidado. Todo esto sale y se ofenden. La iglesia tradicional no le ofrece la esperanza que ofrece el Evangelio de Jesús. Porque mire, vamos a ser francos. La iglesia tradicional, usted acepta a Cristo y cree en Cristo, pero cuando se muere, usted no está seguro, hay que hacerle entonces la extrema unción. ¿O me equivoco? Que ponerle la cruz en la mente por si acaso pensó algo malo antes de morir, en la nariz por si olió algo que le dio la peste y qué sé yo qué, en los labios si dijo algo y así. Extrema unción. Los santos óleos le llaman en otros lugares. ¿Usted me sigue? Y no es una crítica, sino es una observación para que se haga el análisis realmente de lo que es ese tipo de salvación en base a unos ritos, a como algunos quieren colar en las iglesias. ¿Usted va viendo? Entonces, pues el muchacho, yo le dije, bueno, tú decides. Lo raro es que la esposa de él es bautista y no ha podido convencerlo, y ese momento era crucial. Después de ahí se alejó, hermanos, y no ha vuelto. ¿Ok? No ha vuelto. Por lo tanto, usted dele la palabra a cuanta persona. No es para usted, es para Cristo. Entonces, Pablo le hace ver, porque el que conoce a Cristo, dice que Él, el verso 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Lo recuerdan? Juan 14, a manera de vuelo de pájaro, Juan dice, cuando ustedes leen aquí, Jesús había hablado en Juan 14 que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en quién? En Dios, creed también en mí. Y Él dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Comienza por ahí. Ya eso destruye una de las doctrinas más populares de los testigos de Jehová, que enseñan que solamente caben 144, mira ahí arriba, y ellos son más de 6 millones, así que estarán peleando el uno por el otro a ver quién entra para allá arriba. ¿Están conmigo? Ese es otro de los puntos, que 144,000
son los que caben. Y te llevan al libro de Apocalipsis que no han leído, que dice allí de las tribus de Israel. Yo no sé de qué tribu soy, porque me habían dicho que yo soy de Cayex. Y los de Caguas son Caguax. Así que lo que me da a nosotros la oportunidad es, ¿cómo se dice? El que conocemos a Cristo hace la diferencia. Pero vaya conmigo un poquito más abajo. En el verso 8 de Juan 14 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mira la respuesta de Jesús. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios invisible lo vemos visible en la persona de Jesucristo. Por eso es que le dijo, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son inseparables. Y entonces, volviendo aquí a Colosenses, nos dice también que el que lo cree así, de esta manera, entiende que está delante del Creador del universo. Y Juan dice lo mismo, en el principio era el verbo, el logos en griego. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y añade y dice en el verso 3 de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Y la versión moderna dice, y nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Ese es el creador del universo. Ya tienen ese punto claro. Jesucristo es el creador del universo. Y eso es lo que presenta también Pablo a los colosenses. Miren, el que les habló a ustedes que se necesitan otras cosas, les engañó. Hay tanta mentira allá afuera que si usted se deja llevar y no conoce la Biblia, usted se va detrás de eso. Porque, por ejemplo, otro de los problemas que tenía los colosenses, aparecieron una serie de individuos con misticismos y decían, hemos hablado con los ángeles. De verdad, un ángel se me presentó anoche. De verdad. Ahora, si fuera en esta época como ese programa de Cristina que había antes, ¿se acuerdan del programa de Cristina? Aunque aquí hay gente que nacieron del 2000 para acá, quizás no se acuerdan. Y ella decía que tenía un ángel y que era azul. Tú sabes. Yo tenía un amigo ministro y decía, Dios, mándame un ángel negro, porque nadie los llama. A uno de esos que está desocupado. O son blancos o son azules, otros son dorados. Ellos escogen los colores. Y eso no es nuevo, eso es viejo. Sucedió aquí, a los colosenses aparecieron. Nosotros hemos recibido unas revelaciones que nos dijo el ángel. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? De verdad. Sí, y el ángel dijo que hay que hacer esto y esto. Y dentro de las cosas que se enseñaron, anote la palabra gnósticos, con G. Gnósticos es aquel que busca salvarse por medio del conocimiento. Y en este caso era un conocimiento que llamaban revelado.
Yo me acuerdo que cuando leí el libro de Napoleón Hill, que lo tienen por ahí muchas iglesias, Napoleón Hill escribió un libro que se llama Grow and Get Rich. Crece y sé rico, o vuélvete rico, get rich. Y en la introducción, si no la han quitado las nuevas ediciones, decía Napoleón Hill, asimismo Napoleón y Hill con H, H-I-L-L. Y volvieron a resurgir por ahí los libros y los de la Iglesia de la Prosperidad los tienen. Entonces le añaden un versículo y ya lo hicieron ya espiritual, para que sepan de dónde viene el origen. Entonces, ¿qué pasa? Decía que él recibió todas esas revelaciones de los maestros ascendidos. Y menciona a Buda, a Cristo, a Mahoma, a cada uno de ellos, que él recibió esa revelación. ¿Usted está conmigo? Si usted encuentra un ángel y le habla contrario a lo que la palabra de Dios dice, Pablo nos enseña a nosotros. Vaya conmigo hacia atrás al libro de Gálatas, a ver si mira, en el capítulo 1 de Gálatas, ¿lo tiene? Dice Pablo a una iglesia que se alejó también. Dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Subráyalo, ¿qué dicen? Gracia de Cristo. En otras palabras, no hubo obra alguna que usted pudiera hacer, sino que le otorgaron salvación cuando usted reconoció que usted es pecador o pecadora y decidió entregar ese pecado a Cristo para que Él lo limpie. Y el Espíritu Santo lo selló a usted. ¿Vamos bien? Eso es doctrina y es importante regresar a ella. Dice que se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio, dice, ¿cómo? Diferente. Parecido, pero diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Usted me sigue? Pero mira lo que dice en el verso 8. Subraya esto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ángel dijo del cielo. Me alegro que diga ángel del cielo porque así los muchachos que se llaman ángel aquí no se ofendan. Si aún o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra más horrible que puede haber en el idioma griego es esa palabra. En griego es anathema, con TH, anathema. Sea maldito, es la palabra. Tú sabes, cuando se predica otro evangelio que no es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo, ese individuo sea maldecido. Y maldecido eternamente. ¿Por qué? Porque os perturba. Y todos aquellos que os perturban a los hermanos, a las hermanas, de tal forma que los hacen titubear. Pablo les diría, sea anátema, anatema. Es un castigo horrible. Entonces dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Verso 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema, sea maldito. ¿Qué es lo que quiere decir? Y te dice, ándale. ¡Oh! ¡Qué lío ese!
Cuando ustedes miran lo que hace el apóstol Pablo en Colosenses, con ese trasfondo, Pablo les recalca que en Jesucristo el que lo recibe hay plenitud. Verso 19 del capítulo 1 de Colosenses dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo, en Él, habitase toda ¿qué? Plenitud. Pero si vas al capítulo 2, al verso 9, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Anotaste deidad? Yo lo he dicho antes, lo repito otra vez. En el idioma griego, yo tenía buenos maestros en el seminario sobre este tema. Y como yo tenía mis dudas porque yo había tomado clases con los testigos de Jehová, se me hizo un poco más difícil aceptar algunas cosas, porque los testigos de Jehová sonaban muy lógicos. Pero a medida que fui aprendiendo del idioma original, me di cuenta cuántas mentiras me enseñaron. Y si ustedes notan, cuando dice que en Él, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que Cristo es Dios completito de arriba abajo. Y Pablo utiliza una palabra que no se había utilizado antes. La palabra es theotetos, con TH, theotetos, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería recalcar que Cristo es más que divino, porque para los griegos, recuerden bien, los griegos tenían tantos dioses en el Olimpo. Estaba Zeus, Apolo, Afrodita, y por ahí la lista era inmensa, y ellos se consideraban divinos. De momento el Espíritu de Dios le revela a Pablo para distinguir a Cristo, a Jesús, a Jesucristo de los dioses paganos. Pone una palabra que va por encima de los dioses de ellos. En vez de divino, le dice theotetos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y los que conocían el griego y leyeron el griego, ¡wow! Esto está entonces más serio de lo que creíamos. Sí, hermanos. Cuando usted conoce a Cristo, usted ha conocido la más grande que existe. Usted lo recibió, usted no tiene que tener dudas en cuanto a su salvación. Si aquel vio ángeles y tú no, eso se parece a los que tienen ahora. Tú hablas lengua. Recuerdo bien cuando yo era mi primer pastorado, apenas empezaba, iba a las librerías y entonces, ¿eres cristiano? Yo decía, sí, estoy estudiando en el seminario, acabo de terminar. Entonces, en vez de felicitarme, pero hablas en lengua. Y yo le decía en aquel entonces, no, ¿y tú tocas piano o tocas guitarra? Y me dijo, no, y yo después yo toco guitarra y tú no. Y le añadí, y le dije, porque yo con mi guitarra he logrado glorificar más al Señor que tú con las lenguas, y a veces las lenguas la tienen de lengua. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Sí, hay un anuncio de Superman que decía, más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora. Así son muchos así con esos orgullos espirituales. Se caracterizan por sus lenguas. Tú sabes. Y entonces pretenden atraer a la gente con algo sensacionalista. Y Pablo le dice, bórralos.
Porque tú estás completo, estás completa con Cristo Jesús. Deja que el Espíritu Santo sea el que te dirija. Porque el Espíritu de Dios mora literalmente en tu corazón. Y después Pablo le dice a los corintios, miren, estos dones existen, pero procurad los mejores dones. ¿Qué don usted procuraría de la lista que presenta en 1 Corintios 12? Vamos a ver si es verdad. Dice que están ahí todos. ¿Lo consiguió? Tú sabes, o sea, el que está en Cristo uno tiene que trabajar con esto. En el versículo, adiós que estoy en 2 Corintios con razón. 1 Corintios 11. Mira cómo dice Pablo. Dice, en el verso 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, ¿qué dice? Espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema ¿a quién? A Jesús. El que conoce a Dios no puede maldecir a Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es. Ustedes tienen distintos ministerios al mío. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Seguimos. El verso 7. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo. Puede poner ahí, pues está con mayúscula. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y por ahí continúa hablando. Así que termina ese capítulo abajo, el verso 31, ¿cómo dice? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y comienza con el camino del amor. Para que vean. Lo que quiere hacer aquí el Espíritu de Dios, hacernos ver a nosotros, es que ninguno, si posee un don o no lo posee, no lo hace superior a usted, a otros hermanos, porque todo depende de cómo el Espíritu Santo trabaje y le dé a usted
un don o un ministerio. Y todo va a redundar para el mismo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando eso sucede, entonces hemos cumplido con los propósitos de Dios. ¿Se entiende? Y el carácter suyo tiene que ser un carácter, mire, hay que aguantar, ¿sabe? Ya les contaré en otra oportunidad, pero hay que aguantar, como que no tienen idea. Y por amor a Jesucristo, a veces la tolerancia es necesaria. Jesús sabe. Y les digo más, el don que Dios le dio a usted, usted es responsable de usarlo exclusivamente para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Si lo que hago no edifica, estoy fuera del propósito de Dios. Es importante uno estar dentro del propósito de Dios. Y con esto termino. Así que en Efesios el capítulo 5 dice el apóstol, hablándole a los hermanos en Éfeso, dice el verso 1 del capítulo 5, ¿lo tienen todos? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Subráyalo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es importante en la obra de Dios. Es el vínculo perfecto. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, ¿qué es lo que vemos desde el principio? Muchas cosas no las entendemos, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad están en un inmenso amor que se proyecta a una cultura que ha conocido a Cristo. En estos días la iglesia está luchando por su identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque se ha metido, aún en la educación de nuestras escuelas, se han metido elementos secularistas. Y el secularismo, ¿qué es lo que tiene? Descarta totalmente a Dios y a su creación. Entonces andan buscando soluciones a los problemas que tenemos en esta isla. Uno de los problemas grandes que yo encuentro es la falta de honradez. La falta de honradez desde arriba hasta abajo. Yo me acuerdo del caso de Watergate, cuando un dinero se desapareció y entonces cogieron a esos individuos. Más o menos el cuadro fue así cuando llevaron al individuo a preguntarle si se había hecho una, ¿cómo se llama? Malversación de fondos. Y le dijeron, ¿usted se robó ese dinero? Él dijo, no, yo no me lo robé. No. Pero ¿y el dinero dónde está? Pues el dinero se usó. Pero usted lo usó, usted era el que lo manejaba. Dice, bueno, sí, porque yo lo único que hice fue, más o menos así dijo, lo único que hice fue utilizar unos fondos públicos disponibles para el endoso, para las agencias del gobierno que necesitan. Pero no aparecía nada. Al presidente, el expresidente Clinton, le preguntaron, ¿usted ha tenido relaciones con esa mujer? Él dijo, look at me. ¿Te acuerdas de Mónica? Él dijo, mírame bien, yo nunca he tenido relaciones sexuales con esa mujer. O sea, él redefinió el sexo. Porque no hubo contacto, usted sabe, no tengo que explicarlo a ustedes. El que no entienda le preguntan a los muchachos que saben más que nosotros. Sí, pues esos nenes se las saben todas. No hubo penetración ni nada. No, fue otra cosa, otro tipo de sexualidad. Y entonces después se descubre por el traje de la muchacha.
Entonces dijeron, anda, palcirete este tipo. Y comenzó a redefinir todo. Pero dice la Biblia, en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién, a los santos. Ni palabras deshonestas, subraya esta que me encanta, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Estoy en Efesios 5, ¿ok? Perdón, 5, el verso 3 en adelante. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y por ahí la lista. En otras palabras, le dice: el que quiera caminar en Cristo, anda separado del mundo. Separado del mundo. Y por ahí pueden ustedes luego seguir en su casa leyendo todo lo que dice en relación a este tema. Y regreso a Colosenses, y ahora sí, perdonen, nos vamos, ¿ok? En el capítulo 3 de Colosenses, el verso 12, dice, ¿lo tienen? 3:12, se me olvida que muchos tienen la electrónica. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, subrayala, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Subráyalo. Qué difícil es perdonar a algunos, ¿verdad? Dice, si Cristo te perdonó y la persona viene y se arrepiente, tú lo perdonas. Es la única cosa que puedes hacer, perdonarle. Entonces dice después, verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí viene el resultado. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia en Colosa. Y lo mismo sucede hoy. Si usted aprende y conoce la realidad de quién es Jesús y cómo lo presenta la Biblia, entonces cuando venga simplemente el cantar coros, lo hace pensando en la grandeza de aquel que entregó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando usted compara y mira, Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
es para uno estar agradecidos, porque Él es bien grande y nosotros somos pequeños. Pero por pura misericordia nos rescató y nos limpió y nos usa para la gloria y la honra de su nombre y no para la gloria de nadie más. Es la gloria de Jesucristo. Que Dios los ayude a alcanzar a aquellos que los han engañado en otros lugares. Y que el Evangelio de Jesucristo, cuando se predica el que es el verdadero, es fuerte y poderoso. Dice la Biblia que es como espada de doble filo, que entra allá adentro, al corazón hasta los tuétanos. Esto es lo que nuestra cultura necesita. Si alguien me acusa de político, usted diga, nunca he endosado ningún partido, pero te habla de Cristo, para que le metamos mano a esta cultura y no nos pase lo que está sucediendo en Canadá, donde están persiguiendo a las iglesias en este momento. Y nosotros estamos a punto que si se duerme, sucede. ¿Okay? Así que, mis amados, que Dios tenga misericordia de Puerto Rico, que bendiga a la iglesia, porque la iglesia es la única fuente de agua viva que tiene el pueblo para encontrar sabiduría, dirección, moral absoluta. Y lo interesante es que todo es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Domingo es el día del Señor y por eso estamos aquí, nos ponemos en pie.